Bienvenidos al objetivo número 2, procesos productivos. Yo soy Nora Quintana, voy a ser su facilitador en este contenido. Este objetivo lo que busca es presentarles a ustedes los diferentes procesos de servicio o productivos manufactureros que pueden estar presentes en una empresa. Lo importante acá es que nosotros aprendamos a identificar los diferentes tipos de procesos. Tenemos procesos por lote, procesos por encargo o procesos de manera continua. Y la aplicación de los diferentes diagramas o representaciones gráficas que me van a permitir a mí describir las diferentes acciones que se deben cumplir para poder describir un proceso. Bueno, muchachos, sin más, pues comencemos entonces. Ok, muchachos, entonces fíjense, la producción, según esta definición, dicen que es el proceso mediante el cual se elaboran bienes y servicios. Se reconoce el insumo, el producto y los procesos. Por supuesto, los sistemas de producción se pueden clasificar por encargo, por lote o en línea y de manera continua. Para poder definir y entender mejor lo que es la producción, tenemos que tener muy claro de cuando estamos hablando de un proceso para elaborar bienes y prestar servicio. La elaboración de bienes es la transformación de una materia prima a través de un proceso para obtener el producto. Y los servicios, como prestación de servicio, podemos definir que es la observancia de atención a un cliente a través de un producto que ya ha sido procesado por una empresa y nosotros lo que somos es el prestador de ese servicio. Me explico de otra manera. Por ejemplo, yo voy a la telefonía. Es una empresa de servicio. Ellos no tienen una transformación de un producto, de una materia prima, sino que a través de la digitalización de la comunicación permiten que las personas se conecten. Para nosotros poder reconocer los insumos, ya saben que es todo aquello que yo necesito alimentar al proceso para transformar, obtener el producto. Y los procesos son todos aquellos métodos conocidos que me van a permitir a mí atender la transformación de esos insumos para poder tener el producto. Vamos a hablar entonces de los sistemas de producción. Como ya les dije, son encargo, por lote en línea y continuo. Veamos a continuación. Producción por encargo. Se produce al recibir el contrato de encargo o pedido de un determinado producto o servicio. Esto quiere decir que el cliente da las especificaciones de cómo es el material que él quiere obtener. Por ejemplo, yo quiero obtener un traje antibalas. Entonces, el traje tiene que ser hecho a la medida. El sastre o el diseñador toma las medidas específicas de la persona, escoge la tela que él quiere según los colores, calidad, textura y le confecciona el traje a su medida. También existen, otro ejemplo, es cuando mandamos a hacer una torta de cumpleaños, yo quiero que tenga la foto de mi hijo. Estoy haciendo una producción por encargo en función de lo que el cliente se solicita. En este caso de la producción por encargo no existe lo que nosotros llamamos la planificación de la producción. Se planifica específicamente en el momento en que se va a producir y se debe buscar los materiales, tanto recursos humanos como de materias primas y herramientas necesarias para hacer el producto específico. La producción por encargos, el plan de producción consiste en relacionar materias primas, mano de obra, instrumentos necesarios y detallar la secuencia operacional de las actividades o de los procesos, tal como les expliqué en la lámina anterior. Este tipo de producción es intermitente porque va a ir cada vez que inicio el proceso, el proyecto, hasta que lo termine. Y se elaboran productos complejos, por ejemplo, el que les di de un traje antibala, este es un proceso bastante complejo. De repente quiero una limusina que esté diseñada a mis gustos y eso es algo muy específico.
La producción por línea es uno de los procesos más utilizados en las empresas. Se utiliza para las empresas que producen una cantidad limitada de un tipo de producto o servicio. En esta, el plan de producción se realiza anticipadamente, es decir, yo puedo considerar en función de los pedidos de mis clientes la utilización de mis recursos para programar la producción y son procesados de manera simultánea, es decir, puedo tener varias máquinas en paralelo que me permitan elaborar estos productos o servicios y hacer varios lotes en esa secuencia. En este caso, la producción también es intermitente porque va a depender de que cuando yo cumpla el pedido, paro la máquina e inicio otro pedido. Los lotes de fabricación están en función de las capacidades de los equipos o herramientas que yo utilizo. Por ejemplo, si una máquina tiene una capacidad de una mezcladora, tiene una capacidad de mezclar 500 gramos o 500 toneladas, independientemente, yo lo máximo que puedo procesar por ella son 500 gramos o 500 toneladas. Es decir, está definido por la capacidad que tienen los equipos. Cuando hablamos del trabajo manual en una producción por línea, sabemos que el hombre tiene a veces capacidades y habilidades, destrezas que le permiten trabajar por encima de un 100% de su capacidad, lo que me permite a mí producir en mayores volúmenes. Un ejemplo de producción por línea son, por ejemplo, los sistemas de fabricación de vehículos. Ellos trabajan en línea. El sistema de fabricación de salchichas, por decirles algo, en la línea se alimenta la mezcla, se embute, se va dentro del proceso de cocción, se descarga, se pelan las salchichas y se encajan o se empacan en la presentación que nosotros manejamos. En la producción por línea, por supuesto, como ya les especifiqué, se define el tamaño del lote. Pueden ser variados y homogéneos los productos cuando se está trabajando por lote de producción, es decir, voy a trabajar con salchichas y estas salchichas tienen el peso de 225 gramos. Hasta que yo no cumpla con el proceso productivo de las exigencias de mi pedido, no voy a cambiar el producto. Y son características fundamentales de este proceso: la homogeneidad del producto y el tamaño del lote. ¿Cuáles son las empresas más específicas que utilizan este tipo de producción por lote? Los talleres o configuraciones de medida cuando se trabaja por batch, o las configuraciones de líneas de producción. Las configuraciones de talleres es, por ejemplo, yo tengo una troqueladora y a esa troqueladora yo le asigno una producción de 20 moldes. Entonces ella me va a producir esos 20 moldes y eso representa un grupo de trabajo que es de manera homogénea. Configuraciones por batch, como yo les decía, determinado por la capacidad que tienen los equipos. Un batch normalmente representa la capacidad productiva de una maquinaria, y la configuración en línea es cuando vamos pasando de un proceso a otro dentro de la misma línea, pero el producto que se está realizando es un producto homogéneo. Cuando hablamos de una producción continua, estamos hablando de un producto que tiende a no parar en sus procesos productivos. Fíjense que en este mismo caso se obtiene un producto en una misma instalación. Su secuencia de producción va de que elimina los tiempos de ocio, ya que el proceso se va transfiriendo en las diferentes áreas por donde va a pasar en su proceso de transformación de manera continua. Siempre que estemos hablando de una producción continua, es el mismo producto, es una misma cadena o línea de producción, y estas tienen paradas muy poco frecuentes. En la producción continua sabemos que la planificación también se hace previa,
la demanda es uniforme, es un producto estándar. Por ejemplo, estoy hablando del área de farmacia. Voy a producir blister, que son aspirinas. Las aspirinas tienen una única presentación, tantos miligramos, y voy a sacar una producción continua. Los materiales también son muy específicos. Para ello necesito una operación muy detallada, las tareas tienen que estar muy bien especificadas y tienen que estar muy bien establecidos los estándares de calidad, porque una vez que se inicia la producción debe cumplir con las especificaciones dadas, porque si no las pérdidas, si hay una descompensación o hay una variación en las especificaciones del producto, las pérdidas que se generan en el proceso suelen ser muy altas. ¿Qué tipos de procesos de producción vamos nosotros a ver en esta materia? Bueno, tenemos el enfoque de proceso, la producción por proyecto, procesos repetitivos, procesos en producción en línea, los que están relacionados con el enfoque de productos, que son la producción continua. Los tipos de proceso podemos utilizar según la matriz de Hayes y Wright. Tenemos que los talleres son considerados como relaciones de vida de producto de bajo volumen, escasa estandarización de unidad del producto, porque cada taller va a fabricar de acuerdo a la celda de trabajo. En ese caso tenemos una imprenta que va a producir, por decir, una factura específica para un determinado cliente. Produce esas facturas e inmediatamente cambia a otro cliente con las condiciones específicas que él tenga. Los batch son también producciones de bajo volumen, pueden ser varios productos con una reducida estandarización. Se pueden utilizar equipos pesados, por ejemplo una retroexcavadora puede trabajar, voy a abrir un hoyo de determinada profundidad y esta retroexcavadora va a cumplir con esas especificaciones de trabajo. También puede ser definido cuando yo digo, bueno, mi máquina solamente tiene capacidad para procesar 500 toneladas y voy a producir 500 toneladas. Cuando hablamos de líneas, estamos hablando de mayor volumen, hay una estandarización en el proceso muy alta y una gama de productos principales muy limitada. Ejemplo de ello lo tenemos en el montaje de automóviles, cuando dicen, bueno, vamos a fabricar automóviles deportivos, entonces puede cambiar el color del vehículo, pero todas las características de presentación de un vehículo deportivo son las mismas, cambian colores, cambia el cuero de los asientos, pero sigue siendo el mismo montaje de automóviles con las mismas características del producto. Y cuando hablamos de un flujo continuo, estamos hablando de altos volúmenes de producción, son muy estandarizados y tienen una muy estrecha gama de productos. Por ejemplo, de ellos, una refinería de azúcar se alimenta el producto de la caña de azúcar, se va pasando a través de los trapiches, se extrae el líquido, se seca, se refina y se empaca. Es una producción continua y constantemente se está produciendo azúcar. Vamos a ver entonces ahora cómo podemos hacer la representación de estos diagramas de proceso. Sabemos que los diagramas de proceso son una representación gráfica de un análisis de un proceso productivo. Se utilizan símbolos y formatos que me permiten representar estos procesos. Por supuesto, la idea es tener conocimientos de cómo es el proceso para poder utilizarlos de la mejor manera. Esto me va a permitir analizar el sistema actual, es decir, cómo se está haciendo actualmente el proceso, y me va a permitir a mí también analizar las diferentes fases por donde pasa el proceso y buscar los posibles cambios o mejoras que puedan hacerse al mismo.
¿Cuáles tipos de diagramas de proceso nosotros vamos a ver? Bueno, podemos ver los que son por la secuencia de los hechos. Tenemos operaciones de proceso, análisis de proceso y diagrama bimanual o mano derecha, mano izquierda. Tenemos aquellos que son en función de escalas de tiempo cuando se trabajan en actividades simultáneas, como el diagrama hombre-máquina o el diagrama múltiple de actividades. Y tenemos aquellos de movimientos que son los que me van a permitir conocer las distancias que recorre un producto y las diferentes secuencias por donde debe pasar para obtener la transformación. En ello vamos a utilizar dos sistemas que son el de circulación, que puede ser por hilo, y de recorrido. Para hacer nosotros una representación gráfica, debemos conocer la simbología que vamos a utilizar. Para ello tenemos varios símbolos. El primer símbolo es el círculo, el cual me describe las actividades de operación. En ella tiene lugar cuando la parte que se estudia sufre una modificación intencional, cambiando características físicas o químicas del objeto. Ocurre también cuando se proporciona o recibe información, cuando se planea o calcula algo. Fíjense que la operación entonces me está representando el proceso en sí de la transformación, si estamos hablando de un proceso productivo, o de el servicio en sí que se espera percibir de la empresa. En este caso, nosotros para poder ejemplificarlo vamos a hablar del torneado de una pieza, ajustar una tuerca, digitar o mecanografiar. Fíjense que ajustar una tuerca es una operación de transformación, una tuerca suelta, con un destornillador voy a procesarlo hasta fijar la pieza. Mecanografiar es la creación de una escritura, de una carta. Elaborar órdenes es una operación porque estoy transformando algo que estaba verbal, lo puedo pasar a una operación escrita. Armar, ajustar, pintar, clavar, soldar, limpiar, taladrar, actualizar. En fin, quiere decir que una operación es la transformación, modificación de las características que tiene, bien sea el material o el servicio que se va a prestar. Lo usado también es el cuadrado. Este cuadrado va a representar lo que significa la inspección. Como su nombre lo dice, la inspección es la verificación de las características que debe tener el producto. Casi siempre está relacionado con lo que es la calidad, la cantidad o cualquier característica que me pueda definir que el producto está cumpliendo con las exigencias del proceso. Ejemplo de ello podemos ver revisar un producto para ver la falla, cuando contamos el número de piezas que se obtiene en una transformación, en un proceso, cuando hacemos el pesaje de un producto para verificar su peso, cuando leemos un instrumento, presión, temperatura, volumen, evaluar originalidad de un documento y examinar la información. Es decir, todo lo que esté relacionado que me permita verificar los cumplimientos de las características de calidad del material o producto. Otro símbolo utilizado es la flecha. Una flecha que apunta hacia la izquierda, si estamos hablando del movimiento o el desplazamiento. Se considera transporte cuando el desplazamiento es mayor de 1.5 a 5 pies. Esto quiere decir 1.5 metros o 5 pies de distancia. Eso es lo que se considera desplazamiento. Si yo estoy sentada y muevo un material de derecha a izquierda, lo que estoy haciendo es una operación, más no un traslado. En una actividad de transporte, el objeto desplazado no sufre ningún cambio. Cuando nosotros vimos manejo de materiales, vimos que utilizamos una serie de equipos para mover cangilones, montacargas, traspaletas.
Estos son los que nosotros vamos a utilizar para identificar los transportes. Cadenas en movimientos que llevan de un lugar a otro el producto. Ejemplo de ellos, mover el material del almacén a la mesa de trabajo o a la máquina, desplazarse hacia una máquina llevada con una mano, con un carro, una faja transportadora, llevar un producto de un proceso de una máquina a otra. Ahora, a continuación, tenemos otro símbolo, que este símbolo es una D. Esa D representa demora o retraso. Nosotros las demoras tienen lugar cuando el objeto no puede continuar porque pone el proceso interfiriéndolo o retrasándolo. No se considera demora a las circunstancias que son inherentes a la ejecución del proceso. Por ejemplo, si yo tengo un producto caliente y para que pueda pasar al proceso siguiente debe bajarse la temperatura. En este caso no se considera una demora o retraso, sino es parte del proceso. Esto es también denominado una demora inevitable. O sea, es parte del proceso que se baje la temperatura. Cuando es una demora, cuando el proceso se interrumpe, estoy elaborando mi producto, llega un supervisor, llama mi atención, paro la máquina, atiendo al supervisor, escucho las indicaciones y una vez que terminan las indicaciones, retorno a mi puesto de trabajo. Ese lapso de tiempo desde que paré mi trabajo hasta que me reincorporé es una demora, es un retraso al proceso, está interfiriendo con el proceso normal del desarrollo de esa actividad. Ejemplos de ello, falta de fluido eléctrico. Esto es una demora inevitable. Algunas empresas, para minimizar los efectos de las fallas eléctricas, han contratado o tienen plantas eléctricas, entonces eliminaron una demora inevitable. Esperar para ser llevados a la siguiente actividad del proceso, eso es una demora inevitable, ya que en el proceso yo exijo o espero la transformación. Por supuesto, yo puedo minimizar ese efecto de la demora balanceando las líneas, lo cual veremos en el capítulo, en el objetivo número 5, balance de línea, para equilibrar la distribución de las cargas de trabajo. Papeles esperando a ser archivados. Puede ser una demora evitable o una demora inevitable. Les hablo de demoras evitables o inevitables porque las demoras inevitables son aquellas inherentes al proceso, como ya se las especifiqué. Pero las demoras evitables son todas aquellas que yo puedo controlar y que depende de las 6M. Digamos, materiales, es decir, una materia prima que viene fuera de especificaciones, va a alterar las condiciones del proceso y me va a generar espera. Pero si yo vuelvo y recupero la calidad de mi materia prima, las demoras desaparecen. Por eso son evitables. Otra demora evitable es el mantenimiento que se le haga a las maquinarias o equipos. Otra demora evitable es el tiempo que se tarda en las condiciones ambientales, fallas en el aire acondicionado, esa es una demora evitable. Otra demora evitable son las que están relacionadas con el método de trabajo que se esté utilizando. Cuando nosotros estamos adiestrando a una persona con un nuevo método de trabajo, mientras la persona aprende, se adiestra y adquiere habilidades, el proceso va a resultar con un retraso. Las mediciones, cuando estamos midiendo un material, tenemos que sacar el producto, tomamos un vernier, lo medimos, estamos haciendo una demora que puede ser evitable en la medida que yo agilice el proceso de medición. Y la mano de obra también, como ya les indiqué, cuando estamos hablando de un proceso de adiestramiento, las personas mientras adquieren habilidades y destreza van a generar demoras al proceso. Una vez que la persona se hace diestro, hace el trabajo hasta sin llevar mucha concentración.
Otro símbolo que nosotros vamos a utilizar es el símbolo de un triángulo invertido. Este representa el almacenaje. Tiene lugar cuando el objeto es retenido, guardado y protegido de una actividad no autorizada. En este caso tenemos que diferenciar los almacenamientos de proceso con este tipo de almacenamiento. En este almacenamiento significa que entra al almacén y para poder despachar el producto necesito una orden firmada y autorizada para poder movilizar el material. Esto significa que estoy resguardando el producto. Ejemplos: materia prima en un almacén, como es el más sencillo. Productos guardados en un estante. Ustedes archivan el material y para poder sacarlo necesitan una autorización. Productos en proceso guardados para el siguiente proceso que deben entrar a un almacén. Si el producto lo que hace es esperar que la máquina se desocupe, bien sea porque está mala o porque el balance está desbalanceada las líneas de producción, entonces yo ahí no puedo hablar de un almacenamiento. También tenemos algunas actividades que pueden hacerse de manera simultánea. Para ello podemos utilizar una conjunción de ambos símbolos. Ejemplo que tenemos es el ejemplo de una inspección con una operación. Tiene lugar el mismo operario que realiza las dos actividades. Estoy produciendo y estoy verificando en el mismo momento de la transformación que las especificaciones de calidad se están cumpliendo. Por ejemplo, pesar es la actividad y controlar el peso es la inspección. Inspeccionar una prenda y cortar los hilos o las hilachas sobrantes. Ahí estoy inspeccionando, viendo las características y estoy haciendo una operación en simultáneo. Tenemos otras actividades que pueden hacerse en simultánea, como es una operación con un traslado. Ejemplo de esto tiene que ver con una mezcladora de cemento que lleva cemento en la planta y luego se dirige de un lugar a otro. En el trayecto vemos que el biombo va girando y en ese proceso se está mezclando. Un tornillo sin fin que se encarga de trasladar un cierto material y a la vez va mezclando ese material. Quiere decir que un trabajo simultáneo de operación y movimiento. Entonces fíjense los ejemplos visuales que tenemos. Una operación es todo lo que se transforma. Traslado es todo lo que yo utilizo un equipo para llevarlo de un lugar a otro. Y una operación simultánea de operación traslado es cuando yo uno el movimiento con el proceso de transformación. Tipos de diagramas de proceso según el sujeto de estudio. Yo puedo hacer un seguimiento al análisis del material, puedo analizar al hombre o puedo analizar la máquina. Cuando analizamos el material, estamos hablando de las muestras de las actividades a las que el material ha sido tratado, es decir, con las transformaciones que sufre el material. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de las actividades que el operario ha realizado para obtener la transformación. Y cuando hablamos de las máquinas, muestra las actividades que se realizaron en la máquina. Lo vamos a ver también cuando estemos hablando de procesos hombre-máquina. Los tipos de diagramas de procesos según la representación gráfica. Tenemos los diagramas de operaciones. En estos diagramas de operaciones vamos a representar son las actividades puras del método de trabajo. Por supuesto, describiendo la secuencia lógica de este trabajo, operación e inspección. En este diagrama de operación simultánea, observemos que el diagrama de operaciones es un diagrama de convergencia, donde vemos, en este caso el ejemplo que está en pantalla, vemos tres diagramas que van uniéndose. Fíjense que habla que es un diagrama puro porque solamente va a presentar lo que son las actividades de operación e inspección.
Y es un diagrama de convergencia porque cada una de esas líneas representan áreas o departamentos donde se fabrica una parte componente del producto. Y en la línea central es donde se va haciendo el proceso de ensamblaje. Un ejemplo de ello es la realización de una silla, la silla con una base metálica. Pensemos que uno de los grupos de línea, el primero es la silla, donde se hace la base metálica. Subiendo tenemos el área de madera, y la última sería, la parte central sería la que representa, en este caso, esta sería la parte central donde se hace el ensamblaje. Aquí en la parte de herrería, la persona realiza cortes, soldado, pintado, y aquí se realiza la inspección y se manda la estructura metálica a la parte de ensamble. En este departamento, que es el área de madera, por ejemplo, estaría el corte, estaría el lijado, barnizado y la inspección de las dimensiones. Y se envía esa estructura acá. En la parte central se recibe la parte de armado del cojín. Se van colocando los adornos, se inspecciona las dimensiones, y la siguiente operación se tiene listo ya los cojines para la operación digamos, remachado. Luego, en la medida que yo recibo la parte de madera, a esa parte de madera aquí debería de ir una operación que es la unión de la parte del cojín a la base de madera. Luego esta base de madera, aquí entra la estructura metálica, es pegada a la estructura metálica, y hay una inspección acá, que sería la actividad de verificar que el encaje perfecto de el colchón o la parte del cojín con la base de madera y la estructura metálica. Observen que cada departamento tiene sus operaciones particulares, cada una de ellas, pero esas subensambles van a ir a un ensamble final. Ese es el diagrama de operaciones por convergencia. Tenemos también el diagrama de operaciones divergente, que parte de un producto global a un desmembramiento o una separación de sus partes. Imagínense el caso contrario de la silla que está ensamblada y es devuelta es rechazada por el cliente, y tú vas a recuperar las partes. ¿Qué hacemos? Tenemos una silla en un todo y vamos a ir separando sus partes, es decir, lo que es el cojín va al área donde se elaboran con los cojines, se saca la parte de madera, se pasa al departamento que trabaja con madera, y la base metálica se manda a la parte de hierro, es un desensamblaje. En este caso también podemos hablar de, por ejemplo, un pollo. El pollo entero se va picando, se va despostando cada una de sus partes para ir separando pechuga, muslo, alas. Entonces ese sería el diagrama de operaciones por desensamblaje o de divergencia. Otro tipo de diagramas de procesos según la representación gráfica tenemos el que se hace por análisis de proceso. En este caso es bastante exhaustivo el análisis que se realiza de estas operaciones. Aquí tenemos que se consideran las operaciones, las inspecciones, las actividades combinadas, el almacenamiento final del producto, los desplazamientos y las posibles demoras que se puedan presentar. Esta es la descripción completa de todo lo que es el proceso que requiere para describir esa actividad. Ok, aquí vemos un ejemplo de un análisis de procesos, una empresa de fabricación y ensamble de tumbos acanalados. En este diagrama lo llaman de flujo de proceso.
vemos que tenemos el almacén donde se ha tenido la materia prima que se extrae a través de una solicitud de una orden de trabajo, es trasladado por vagón hasta la cortadora, se establece cuánto es la distancia que recorre, en este caso está expresado en pies, hay una demora porque la cortadora está parada, en este caso esta demora la estaríamos clasificando como una demora evitable. Luego hay un corte a tamaño, figura 14, obviamente hay una figura donde dice el tamaño de la pieza. Después hay un traslado de esa pieza al molino, la distancia recorrida son 25 pies, hay una espera antes de dar forma a la lámina y esta es una demora inevitable porque hay una formadora y está dentro de su proceso que ella debe esperar. Tenemos aquí la formadora, la estructura a la lámina, rodar sobre el piso, hay un traslado de la lámina ya formada, rueda alrededor de 30 pies, hay una espera para el proceso de ensamblaje, en este caso podríamos clasificarlo como una demora inevitable. Si es demora inevitable, recuerden que son parte del proceso. Aquí se hace una operación de ensamblar, taladrar, remachar. Fíjense que todas son actividades, operaciones. Luego hay un traslado de 30 pies a manual a la estación. Luego hay un traslado al almacén de embarque. Hay una espera para que el camión llegue. Esto es una demora evitable, dado que si nosotros programamos la llegada del camión antes de que llegue el producto, eliminamos la espera. Inventario de un almacén que se está colocando. Fíjense que acá tenemos el diagrama de flujo o de circulación. Este representa el proceso sobre un plano o a escala del espacio donde están ubicados los equipos y nos va a permitir hacer el seguimiento del recorrido, bien sea del material, bien sea de la persona o de las maquinarias, en caso de que las maquinarias se estén moviendo de un lugar a otro. Aquí observamos también que se pueden representar dentro del recorrido las operaciones, las inspecciones, las actividades combinadas, si hay un almacenamiento. Recuerden siempre que no es un almacenamiento de proceso, sino es almacenamientos iniciales o finales donde se resguarda los productos o las materias primas, según sea el caso, los traslados y las demoras. Un ejemplo de ello, tenemos aquí un proceso de llenado, almacenaje y estibado. Fíjense que comienza en una tolva mezcladora con una demora porque están las pilas de los sacos vacíos esperando a que se inicie el proceso. Hay un traslado de esos sacos a la parte de la operación donde se hace el llenado con la tolva. Luego hay un recorrido, un traslado de esos sacos para la balanza para pesarlo. Fíjense que este recorrido va a los diferentes sitios hasta el despacho. Aquí tenemos la descripción de lo que representa. El primero, sacos apilados aguardando para ser llenado. El traslado, el hombre A, hay un operador ahí que ellos lo definen así, que levanta los sacos en la pila y los coloca debajo de la tolva para ser llenado. Ese es el traslado del saco. El hombre llena los sacos de 100 libras mediante alimentación por gravedad. La velocidad de flujo se controla manualmente, o sea, es decir, él mide o él establece a qué velocidad se va a llenar los sacos. Luego hay un traslado del saco lleno para el hombre B. El hombre B verifica el peso, agrega o quita material según sea necesario. Y ahí hay una inspección porque estoy pesando para garantizar 100 libras aproximadamente en cada saco. Y así sucesivamente cada una de las actividades, de las inspecciones, traslados, operaciones que se presentan en el proceso
Luego hay una demora al final por la espera del camión para ser llenado por cada saco. Aquí vemos a continuación los tipos de diagramas de procesos según la representación gráfica para diagramas de actividades simultáneas. En este caso tenemos un registro sistemático del método actual en donde se muestra el grado de saturación o acoplamiento del hombre con las máquinas. En este caso utilizamos también toda la simbología. Ok, aquí tenemos un ejemplo del diagrama de flujo. Tenemos que especificar de qué tipo es un flujo de proceso. Vamos a definir si es al producto que le estamos haciendo el seguimiento. Acuérdense que cuando se habla de producto se habla en el verbo hacer, poner, quitar, colocar, mover, llenar, llevar. Y cuando es el trabajador hace, le quita, le pone, porque estoy hablando de la acción que hace el hombre. Aquí el sujeto registrado a quien se le está haciendo el seguimiento. Recuerden que las descripciones de procesos se le hacen a todos los trabajadores que conocen el proceso para llevar una secuencia acorde a lo que realmente está definido como debe hacerse el proceso. Puede tener varias hojas, un diagrama de flujo de proceso, qué actividad del proceso se está analizando, el método que se está empleando y la ubicación física donde está el proceso. Aquí tenemos la descripción de las actividades, las diferentes actividades por las cuales debe pasar la materia o el proceso para obtener la transformación del mismo. Voy a marcar acá con una tilde o con una X a qué operación, traslado, demora, inspección o almacenamiento se está describiendo en la actividad. Debo especificar el tiempo que tarda en realizarse la acción o la actividad, la distancia que se recorre, y esto obviamente sabemos que está reflejado con respecto a lo que son los traslados, la cantidad de material que se obtiene en cada una de las actividades. En caso de que se produzcan diferentes cantidades, se debe colocar en cada una de ellas, y las observaciones pertinentes que me permitan a mí identificar cualquier valor agregado que se le pueda dar al proceso. Después, al finalizar las actividades, debemos hacer un cuadro resumen de la cantidad de operaciones, transportes, demoras, inspecciones y almacenamientos que se ocupan durante el flujo, la descripción del diagrama de flujo de proceso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos identificar aquellas actividades que no agregan valor al proceso. ¿Cuáles son aquellas actividades que no agregan valor? Actividades como el traslado. Sabemos que el traslado es un mal necesario. Cuando vimos manejo de materiales, vimos que mientras menos manipulación se le dé a los materiales, menos posibilidades hay de alterar las condiciones naturales del proceso o sus condiciones o sus parámetros de calidad. Las demoras siempre van a ser objeto de estudio por parte de las mejoras. Sabemos que identificamos las demoras evitables y las demoras no evitables. Las demoras inevitables, como su nombre lo dice y ya se los expliqué, corresponde a aquellas demoras que son parte del proceso. Sin embargo, son susceptibles de ser mejoradas cuando yo disminuyo el tiempo, por decir, de enfriamiento de un producto. Yo puedo tener varios sistemas de enfriamiento. Puedo enfriar al ambiente, al natural, puedo enfriar con un ventilador, puedo enfriar en un congelador, y cada una de ellas cumple el proceso de enfriamiento, pero en menor tiempo posible, lo que me permite hacer disminuir el tiempo de la operación. Por ejemplo, tenemos las inspecciones. Las inspecciones tienen que colocarse en los puntos realmente donde se deben llevar los controles. El exceso de inspecciones lo que hace es retrasar el proceso en vez de agregar valor. Y el almacenamiento, recuerden que no son los almacenamientos de procesos, sino el almacenamiento donde se garantice el resguardo de los materiales o de las materias primas que se están obteniendo en subproductos o productos. Bueno, muchachos, con esto terminamos de hacer nuestro primer recorrido
de los diferentes tipos de diagramas de flujo. Recuerden que para hacer la descripción de estos procesos, primero tenemos que conocerlo, es decir, tenemos que hacer una observación del proceso, ver qué se hace en cada una de las partes por donde transcurre el material o el servicio que se vaya a prestar, para ser lo más objetivos posible. Debemos escoger siempre el trabajador más versado, que tenga más habilidades, más destreza, para así utilizarlo como punto de referencia. Bueno, muchachos, no me queda más que desearles éxito y que la explicación haya sido lo suficientemente clara para que ustedes también estén en capacidad de, en el campo laboral, puedan desarrollar un diagrama dependiendo y saber escoger qué tipo de diagrama les va a ser útil. Bueno, nos vemos en una próxima clase.